Bienvenidas aquí Entre Luz. Soy Sofía Colín. Y yo, Alejandra Ochoa. Al igual que nosotras, sabemos que tú también tienes una vida con muchas actividades. Sin embargo, todas merecemos un espacio para dedicarlo a nuestra espiritualidad, a la conexión con nosotras mismas y con nuestro cuerpo. Prepárate para reír, llorar, reflexionar y abrir tu mente y corazón. Juntas tendremos la posibilidad de seguir evolucionando, vivir de manera más consciente y plena. Brillemos juntas en este camino, aquí entre luz. Bienvenidos a un episodio más de Aquí Entre Luz. Sofía, 33, el número 33, es nuestro episodio 33. Quiero tomarme unos segundos para decir gracias, vida, por permitirnos estar aquí haciendo algo que amamos muchísimo. Quédense, porque, a ver, este episodio va a estar buenísimo. Les vamos a compartir, Sofía y yo, 4 preguntas que cambiarán tu perspectiva, que si las aplicas constantemente en tu día a día, tienen todo el poder para transformar tu vida, porque al cambiar la perspectiva, reprogramas la mente. Y cuando esto sucede, cambias tu relación con tu historia, contigo misma, con tu familia, con tu entorno. Así que este episodio va a estar buenísimo y quédense hasta el final porque les vamos a transmitir unos ejercicios buenísimos de transformación que son súper simples, pero súper profundos para que puedan regresar a su equilibrio y a su paz. Sofía, bienvenida, que ayer fue su cumple. Ay, ya sé, ando todavía con esa energía hermosa de mi cumpleaños, súper agradecida. Primero te quiero agradecer a ti, Ale, por todos los detalles lindísimos, porque sí les voy a platicar, les voy a chismear, que Ale, de verdad, no saben la cantidad de detalles tan lindos que tuvo a lo largo de mi día. Fueron detalles muy especiales, muy significativos, así que gracias, Ale, por hacer ese día ayer tan especial. Y obviamente a mi familia, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mis amigos, o sea, ya platicaré en Intuición y Conexión cómo la pasé, pero muy contenta, muy agradecida con Dios, con la vida, por estos 41 años. Y muy ilusionada, Ale, la verdad, de que nos compartas hoy sobre este tema, que tengo que decirlo que honestamente yo no soy la experta en este tema. Hoy Ale es la que nos va a compartir porque déjenme decirles que neta, o sea, sí que le ha chambeado y le ha dedicado un montón de tiempo a esto y estaría padre que Ale que platiques un poquito pues esto, ¿no? Porque de pronto sí mencionas de que tu certificación y así, pero mucha gente a lo mejor ni siquiera sabe realmente qué es y hoy justo nos va a compartir un poquito como de esa, pues no sé si es ideología, perdón, ideología o como forma de vida, pero a mí en lo personal ya me tocó tener una sesión con esto y fue maravillosa. Entonces, muy contenta de que hoy podamos compartirlo aquí, Ale. La verdad es que para mí ha sido un año súper transformador, por eso lo platico con tanta pasión. ¡Agotador! Agotador también, por supuesto. Me metí a estudiar una certificación, esa que siempre digo, en mi certificación y no sé qué, que se llama QLT. Estoy estudiando esa certificación con Mariana Fresnedo, que tiene su cuenta de Quantum Quip, y con Laura Garza Limón. Ellas hicieron esta certificación basada en una metodología de Byron Katie, que es una mujer maravillosa que después de tener unos golpes de la vida durísimos en depresión y bueno, se pueden meter a ver toda su vida, desarrolla una metodología que se llama The Work, o en español el trabajo. Y es maravillosa porque es de cuestionamiento, es como una meditación activa en donde vas profundo con 4 preguntas muy específicas y de verdad es que no saben lo mágico que es esta mujer con lo que diseñó. O sea, ella trabaja, tiene una fundación, la pueden investigar, tiene un libro maravilloso que se llama Amar lo que es y lo pueden leer también. Tiene una fundación en la que lleva esta metodología a cárceles. Imagínense qué bonito. Wow. Cárceles de alta seguridad. Y mi maestra Laura Garza trabajó con ella, creo que como 20 o 30 años directamente con ella. Entonces, yo estoy haciendo una certificación con Laura en donde extendieron la metodología de Byron Katie. Entonces, la verdad es que es una verdadera belleza y yo la he gozado porque es literalmente, Sofía, trabajo interno. Entonces, es para dar sesiones. Y fíjate, quiero que platiques un poquito tú, Sofía,
este tema de los pensamientos, porque todo esto, estas preguntas que ahorita les voy a compartir, es para observar y cuestionar cada uno de los pensamientos que tenemos, porque fíjense, el sufrimiento que tenemos, sufrimos cuando creemos, ¿verdad? Un pensamiento que se pone en conflicto con la realidad, que discute, que altera, que no acepta la realidad. Esa es la causa de todo sufrimiento. Para Totalmente. mí ha sido una belleza darme cuenta de eso, porque entonces tienes todo el poder de transformar ese pensamiento, porque no eres tus pensamientos. Es eso es como una introducción muy específica de qué se trata, ¿no? Y entonces, fíjense, primero lo primero que les quiero platicar es que las 4 preguntas se pueden extender tanto como ustedes quieran. Y primero, mira, vamos desmenuzando, Sofi. ¿Qué tipo de pensamientos son los que te traen a ti o que has visto en tus pacientes en intuición y conexión, en tus programas, en tus sesiones que traen tanto estrés a las personas? Ya de por sí que el mundo es Mm. estresante y el ritmo de vida también. ¿Cuáles has observado tú que son Híjole, pues hay un montón, como ¿no? claves? Pero muchas veces en general, pues son estos pensamientos que, que te evitan o que te alejan de poder disfrutar de la vida, disfrutar el presente. Creo que muchas de las personas te puedo decir que viven atrapadas en el futuro, en lo que no ha sucedido, ¿no? O se ven en estos pensamientos limitantes por situaciones que ya sucedieron y que piensan que van a volver a repetirse, ¿no? Claro, los movimientos de la mente así son. Y no porque Ujú. estemos haciendo algo mal. Naturalmente la mente tiende a irse al pasado o a irse al futuro y proyectar el pasado, ¿no? Sí. Trata de defender. Pero sí hay muchas cosas que yo he notado a lo largo de mi propia experiencia. Son pensamientos que son súper pesados. O sea, es Ujú. el, a ver, queriendo cambiar toda la realidad. Mis papás deberían de aceptar a mi novio, ¿no? Eso Ujú. cañón. Mi pareja debería de ser más cariñosa. Mi cuerpo, o sea, esto es para mí, ¿no? Mi cuerpo debería de enflacar más rápido. Todo esto, la realidad es que está en un conflicto porque es algo que no está sucediendo, no es lo que está pasando, pero es un pensamiento que te está generando muchísimo estrés. Puede ser consciente, puede ser inconsciente. La mayoría, el 95% son inconscientes. La clave es detectarlos. Cuando lo detectas, entonces lo puedes cuestionar. ¿Y qué pasa? Entonces estás en estos pensamientos luchando de alguna manera en esa guerra, porque yo digo, no lo aceptas y te quedas como en un círculo y te quedas estancado. Porque fíjate lo diferente que es con esta de mis papás no aceptan a mi novio, ¿no? Me acuerdo de mis épocas de adolescente. Es muy diferente que te quedes en esa parte que te limita, como de víctima, y mis papás no aceptan a mi novio, a transformarlo y decir, ok, voy a aceptar la realidad, mis papás no aceptan a mi novio, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer? Ujú. Porque ahí entonces te vas más al empoderamiento, a la solución, al está en mí. Y me ha tocado muchas personas que dicen, ok, pero entonces si acepto, entonces me vuelvo como esta persona súper pasiva. Es que no se trata No. de ser pasiva, se trata de llegar a una aceptación y desde esa, desde ese amor y esa inspiración, poderlo cambiar. Yo creo que estaría Porque padre, Ale, digo, tú y yo tenemos como un poquito más claro de cuáles son esas preguntas. Entonces yo creo que estaría padre sí, como empezar a ir integrando a través de este ejemplo que nos traes, ¿no? Ir integrando cada pregunta para que como que las personas vayan teniendo hilo, ¿no? claro, De lo que estamos hablando. Y yo creo que en la medida en la que vamos avanzando, lo van a vamos, poder entender. ajá, porque, ¿sabes? Entonces, arráncate, Ale, arráncate con el La ejercicio. primera pregunta, y vamos a poner un ejemplo muy específico. Si quieres, escógelo tú, Sofía. Si no, yo tengo uno que a mí No, me costó tú, la tú. vida entera, ¿no? La primera pregunta es, ¿este pensamiento es verdad? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? De mi vida personal, exponiendo mi vida personal. Álvaro, mi esposo, es abogado y su tono de voz, si ustedes me conocen, yo soy sweet, No, soy, pues ya te la voz es conocen, más Ale, ya te llevan bajita. escuchando 32 episodios con este 33. Álvaro, mi esposo es abogado y entonces yo mucho tiempo de mi vida sufrí muchísimo queriéndolo cambiar
bajando su tono de voz, porque mi interpretación por mi propia historia era, él grita. Y encima de eso se volvía peor, él me grita. Imagínate la Ujú. historia que yo me construí en mi cabeza. Claro, Está cañón, ¿eh? me Pero casé con un eso agresivo, no sé qué, no, no, no por sé, pues, supuesto, porque a ver, acuérdense que cuando los pensamientos son hechos, de alguna manera, o que sí son, que es un hecho que realmente pasó, el tema es que si vas muy profundo, ¿qué conclusión sacas de eso? Y a ver, por mi propia historia, entonces yo me iba, voy a vivir la vida de esa persona, ujú. de esa persona, de esa, de, no sé, Tía, amiga, lo que sea, ¿no? no exponer a nadie aquí en mi Sí, sí, podcast, sí, ¿no? claro. Pero a ver, ¿es absolutamente verdad? Primer pregunta. Pues Ujú, yo contestaba, sí, él me grita. ujú, Segunda pregunta en automático. Y si nos estás escuchando y quieres tomar nota, está padrísimo. Este pensamiento es absolutamente verdad. ¿Lo puedes asegurar al 100%? En mi caso, por supuesto, por supuesto. Y entonces te sigues. Ok, cuando tú crees este pensamiento, muchas veces, hago una pausa, muchas veces se queda ahí, ¿ok? Es ujú. absolutamente verdad Y ya ahí y te la piensas así como, te desmantela, ¿no? ¿Lo puedes asegurar al 100%? Híjole, Sofía, es impresionante que muchísimas veces te ujú, quedas helado de decir, no, no lo puedo asegurar al 100%. Y ahí entra un rayito de luz. sí. Pero ponle que estás en el caso en el que dices, estoy casada con mi mente. Y por supuesto que es Ujú. verdad como yo en ese caso, ¿no? Te vas a la tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando crees que este pensamiento es verdad? Y ahí, a diferencia de Byron Katie, en mi metodología, en mi certificación de QLT, te viene una lista de preguntas enorme, ¿no? En donde puedes observar, aparte de cómo reaccionas, porque ahí yo te puedo decir, si yo reaccionaba a la defensiva, me cerraba completamente, reprimía la emoción. Mil conductas que a final de cuentas son patrones, ¿no? Pero la reacción era así, era la defensiva. Víctima, aparte, por supuesto. No, pobre de mí, no, 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 era un drama total, pero es la verdad, se cuenta muy chistoso, Sí, pero, o sea, imagínense claro. cuando fue en su momento lo que yo me creía, ¿no? Y aquí te puedes ir tan profundo como tú quieras, porque aquí puedes observar cuando reacciones de esa manera, cómo tratas a la otra persona. Pues te vienen una lista de juicios brutales. Sí, Y porque aquí, ya sale el wow, coraje, sale, o sea, muchas cosas como, ah, pues ya no lo voy a chiquear, ya no lo tatá, no, lo que sea, porque él me grita. es que todos los juicios aparte vienen acompañados de miles de referencias. Acuérdense que hacemos conexiones, en esas Ujú, conexiones finales salen miles de cosas. Entonces, puedes observar el trato hacia esa persona, que es duro, no es cómodo tampoco. ujú. Observas el trato hacia ti también. Y ahí en QLT se viene como muy desglosado muchas cosas, hasta puedes ver a dónde se va mi mente, ¿no? ¿Cuál es mi miedo? Y se desmenuza muchísimo. Pero no quiero darles un exceso de información, sino que lo vayan como encarnando, No, yo ¿no? creo que aquí como que lo importante es que conforme te vas haciendo estas preguntas, como con mucha honestidad, te vas dando cuenta que esas verdades, digamos así, realmente eran o son percepciones distorsionadas. Completamente. Y tu esto es lo bonito, que lo que va cambiando es la percepción de las cosas mientras vas cuestionando cada una y te da un proceso. O sea, es un proceso incómodo, pero a final de cuentas te caen muchos veintes, porque es raro, Sofía, hasta hoy es raro que yo he visto a alguien que dentro de la crisis y el estrés diga, ¿y cómo lo estoy tratando yo con mi actitud? O sea, Mm, esa parte de la humildad, a ver, aquí entre los no es muy común, sí, sí, ¿cierto? sí, sí, ¿no? Entonces es a través del cuestionamiento que vas haciendo esto. Y con esto cambia la energía, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta de que tu energía está hablando en ese momento. Por más que, por ejemplo, yo en ese momento no le estuviera diciendo nada, mi energía, y ahorita lo vamos a ver con otras cosas que lo voy a compartir. La última pregunta también es maravillosa, porque esta pregunta te lleva es, ¿quién serías tú sin el pensamiento? Ay, no, y esta yo la gozo porque a No, mí me esa. encanta el tema de la visualización. Ujú, A veces es difícil. Me ha tocado en sesiones y en prácticas, dicen, es que no, o sea, ¿cómo que sin el pensamiento, no? O sea, ¿cómo que si
esto no sucedió. Y aquí a mí me sirve muchísimo esta como ejemplo muy práctico que me daba Laura, que me decía, creo que hasta a ti te lo compartí, Sofía. Imagínate que estás en Alemania, nazi, y estás adentro de tu casita y tienes que salir, no tienes de otra, o sea, forzosamente tienes que salir. Y tú tienes la creencia, el pensamiento de que eres judío. Y a la hora de abrir tu puerta, afuera está Gestapo. Y no hay opción, o sea, ya tienes que salir. ¿Cómo saldrías con ese pensamiento de yo soy judío y afuera me van a atrapar? Porque ahí están. No, pues ya todo tu cuerpo habla miedo, así, ¿no? Agachado. Exactamente. Ahora fíjense, misma hora del día, misma casa, mismo todo, la misma persona tiene que salir. Pero no, haz de cuenta que tienes una varita mágica, así la uso en el QLT, Ujú. y te borran el pensamiento. Y entonces, ¿cómo saldría este hombre si no supiera, si no pudiera pensar que es judío? ¿Cómo Pues saldría? tranquilo, así como, pues voy a salir de mi casa, pues. Ese es el mejor ejemplo que yo tengo para poder aplicar esta pregunta. Y si ustedes meten el tema de la visualización creativa, ayuda muchísimo a darte cuenta cuáles son los cambios en ti, cómo se siente tu cuerpo, cuál es la relación de ese pensamiento que tenías con la emoción que generaba en ti ese pensamiento, a sin él, cómo se siente completamente hasta la energía, ¿no? Es más, a mí me divertía así antes porque puedes imaginarte este escenario en el que de verdad ves muchísimas posibilidades, ves que la interacción con la otra persona es diferente, ves que te abres, que eres más receptiva. Y no digo que en todos los casos, a ver, esto es muy particular y es para cada quien, pero se abre un mundo completamente diferente. Entonces te das cuenta que lo que te está frenando y te está dando en la torre es el pensamiento y Sí. que tienes la capacidad de Hay un transformarlo. libro que a mí en lo personal me ayudó mucho a entender esto, que es el de, ya lo había comentado creo que alguna vez, el de no te creas todo lo que piensas. Piensas. Sí, sí, Ajá. sí, Es sí, sí, buenísimo, de verdad es un libro súper digerible, chiquito, y como que sí, ahí te delgadito. explica perfecto cómo, esto que decía Ale, de que no eres tus pensamientos, cómo funciona el pensamiento y cómo tus pensamientos te van pues tal cual, van conduciendo tu realidad, tus emociones, y entonces cuando eres capaz de estar mucho más atento a tus pensamientos, a esas historias que te cuentas, ¿no? A este diálogo interno, ahí, o sea, ese es el primer paso, empezar a estar más consciente cuáles son tus pensamientos, ¿no? Repetitivos, cuál es tu diálogo interno, ¿es negativo? ¿Es positivo la mayor parte del tiempo? ¿Cómo es ese diálogo, no? Constantemente estás como cassette rayado diciéndote algo en específico y a mí sí me ha pasado, o sea, que en algún momento de mi vida no estoy preocupada por algo, estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y a ver, seamos honestos, o sea, es rarísimo que si estás enfrascado en esto, te vas a ir a posibilidades maravillosas. Cada vez la posibilidad se ve peor, más oscura, ¿no? O sea, ya tú en el parque sola, como un vagabundo, o es más, el mundo ya se acabó. O sea, un asteroide cae, no, Pero casi, así casi. es, Entonces, porque sí, o sea, pero para mí es un puente, imagínense, mi futuro apocalíptico, como dice Mariana, Mariana Fresnedo dice, el futuro apocalíptico, y se me pero al principio yo tenía resistencia, ¿no? O sea, ¿qué? Es que literalmente es así, yo me imagino bajo un puente, sin dinero, sin comida, sola, ni acompañada, que nadie, o sea, de verdad, esos escenarios que dices, oye, no, no estás en una película de Disney, pero la realidad, Sophie, es que nuestra mente sí trabaja así porque trata de protegernos. Y de verdad, ni siquiera tiene que pasar un minuto sí. para que de tu pensamiento original te Y vayas a ese escenario. de esto que estás hablando ahorita, me viene, ya es que yo soy súper gráfica y se me vienen estas analogías, pero yo me imagino, ahorita justo hablando de que se acababa el mundo y así, me llega como que muchas veces este pensamiento destructivo, ¿no? O este pensamiento que no te está ayudando, está representado por un asteroide, un cometa, ¿no? Y Me viene pero encantó. directo a destruir la Tierra, o sea, te va a destruir la vida, ¿no? Literal, tu relación, tu lo que quieras, o sea, viene directo a ti. Y entonces,
tú tienes la capacidad, suponiendo, ¿no?, que tienes la tecnología, porque sí la tienes internamente, de redirigir ese cometa, eso, ¿no?, que viene, ese cuerpo que viene directo a impactar a tu tierra, ¿no?, a tu ser. Y es increíble cómo cuando redireccionas el pensamiento, en este caso a través de estas preguntas, ya no fue el fin del mundo, no se acabó la tierra, la humanidad sigue, ¿no? Tú, ser humano, sigues viviendo. Y entonces dices, Me fascinó. cerca la bala, ¿no? Y entonces a mí este ejemplo ahorita lo aterrizo y se me viene a la mente como, o sea, ¿cuál Maravilloso. es hoy por hoy tu asteroide, tu cometa que viene pero directo a darte en toda la torre, ¿no? O sea, ¿cuál Sí, es? ¿Es algo en tu relación? ¿Es algo en tu trabajo? ¿Es algo en tu persona? O sea, ¿qué es ese pensamiento que es tu economía? O sea, ¿cuál es ese pensamiento que viene directo a arruinarte la vida? y ¿Y es que qué estás haciendo para redireccionarlo? exactamente, o sea, le diste el clavo. Aparte, lo importante es que ya que descubras ese pensamiento, es súper valioso preguntarte qué pensamientos vienen a consecuencia de ese pensamiento, Ujú. en quién te conviertes. Eso es de QLT. Pero, Sofía, es buenísimo porque si, haz de cuenta, si eso sucede, si tu pensamiento Sí. genera esa cadenita, ¿no? Muchísimas veces vienen estos pensamientos de, entonces fracasé, entonces soy una mala madre, entonces, y esos son pesadísimos, o sea, pesadísimos. Imagínate el llegar a este escenario de caigo completamente en depresión y fracaso como mamá. No, 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 o sea, o como pareja, Mm, o como tú quieras, pero llegan a esos escenarios en los que es tan fuerte esa realidad, tan fuerte, que la mente aparte lo cree, porque hemos platicado en otros episodios de cómo, como este ejemplo de limón, ¿no? Cuando te lo exprimes en la boca y realmente sientes, y no te ujú. lo estás exprimiendo, la mente cree que es verdad. Entonces lo Sí, estás viviendo. Y es tan terrible que la mente dice, claro que no, eso aquí no va a suceder y entonces reaccionas y ujú, reaccionas de una manera no positiva. ujú, O sea, a ver, en mi caso, él me grita, mi defensiva era tremenda. Entonces, cuando tú ves otras posibilidades, cuando te quitas el pensamiento y observas es absolutamente verdad que me convierto entonces en una mala madre. O sea, porque no tienen que entender de manera coherente el cerebro, ¿no? Y el pensamiento y la mente. Hay unas ligas impresionantes de caminito de futuro que dices, no manches, no lo puedo ni creer. Pero aunque no lo entiendas, lo cuestionas. ¿Es absolutamente verdad que me vuelvo una mala madre? No. Y entonces ahí se detiene, porque ese futuro, Sofi, lo interesante es que de verdad el 90% de las veces no sucede. Y lo maravilloso es que si te das a esta visualización de quitar el pensamiento, sí puedes ver, yo en mi caso, él me grita, yo decía, claro, si yo no estuviera pensando en una conversación que él está gritando, entonces tendría genuina curiosidad por, y entonces, ¿por qué dices eso? Estaría presente, aparte, porque yo ni siquiera estaba presente en esos momentos, me iba, ¿no? Entonces ve todas las posibilidades que se abren cuando tienes más receptividad, cuando estás presente, no estás pensando en la manera de defenderte, que tu cuerpo entra en esa lucha, huida, o en parálisis, o y en, cómo, por ejemplo, ahí cómo terminó transformándose eso. fija, se transforma bien bonito. Y yo digo bonito porque a mí me encantan estas cosas. Mm. Bonito no es igual a cómodo, ¿ok? Eso es Sí. importante entender eso, que luego van a decir, "Ale, qué cursi, de bonito no tiene nada". Pero la transformación es interesante porque lo que haces es que lo regresas a ti. Eso que tú juzgas en el otro, te lo vas a regresar. Ya ves que todo mundo dice que son espejos las personas a nuestro Ujú. alrededor. Pues es literalmente lo que hacemos. Hacemos una transformación directa hacia nosotros mismos. En este caso, en mi caso era, él me grita, yo me grito a mí misma. ¿Y cómo es verdad? ¿Y cómo encuentras ejemplos en ese momento de que sea verdad? Entonces, fíjate lo interesante que se pone aquí, Ujú. porque el ego patalea muchísimo, Sofi. Sí, Entonces, claro. al principio es como, y patalea aunque hayas hecho la indagación previa, ¿no? Entonces, es como,
ver de qué manera me estoy gritando yo a mí misma. Y aquí entonces, por ejemplo, en mis ejemplos personales, claro, mi diálogo interno en esos momentos era brutal. Eres una tonta, siempre estás en lo mismo, no eres capaz de cambiar. No, 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 no. O Sí, sea, de verdad, de ese diálogo que ustedes sí. solitos y ustedes que nos escuchan, vas a decir, claro, es un diálogo que atropella todo mi equilibrio. Ujú. ¿Cómo más me estaba yo gritando a mí misma? Bueno, las emociones que tenía en ese momento que reprimía por cuidar el entorno, por cuidar que mis hijas no pensaran que yo estaba en un conflicto. O sea, Ujú. imagínate todo ese, Sí, sí. yo creo que espero que muchas personas me escuchen y se relacionen, porque No, eso Ale, es una gracias por compartirnos escena este ejemplo, real. ¿no? Súper, súper personal y súper vulnerable, porque creo que esto puede aplicar a muchas situaciones de la vida, ¿no? O sea, Y es lindo porque aquí, en la transformación hacia ti misma, te das cuenta que es más fuerte el trato que te das a ti misma, el trato que te da el otro, aparentemente, mm, ¿no? o Es sea, la tiene verdad. más impacto negativo, digamos así. Claro, porque aquí, sí, ahorita les voy a platicar las transformaciones que siguen, pero esta hacia ti misma es una muy importante, porque aquí, tal cual, se convierte ya, Sofía, en un tema de yo y no tú. Y Ujú. entonces el dedito empieza a bajar, ¿no? Ya no estás señalando hacia afuera. Y es un momento, la verdad es que aunque sea incómodo, bonito, porque esa medicina, o yo digo de medicina, ¿no? O sea, las transformaciones para mí son como esa recetita, como a la Ujú. felicidad y a la paz. Y digo medicina porque, a ver, yo quería cambiar a Álvaro toda su personalidad. Como si hubiera ¿cómo se llama? Un frasquito y le pusieras homeopatía relleno y tómatelo y tómatelo y tómatelo. A la mil. Sí, por supuesto. Y esa medicina que aparentemente le quieres dar al otro para que cambie, recétatela a ti misma primero. Y entonces, a consecuencia, te dio mil risa, ¿no? Pero oye, y luego pasa que le decía, bueno, Alejandra, ya ni siquiera hablo fuerte y ahora es si hablo bajito también. Pues, por supuesto que es un tema que Sí, es porque ya el enojo, digamos así, o el resentimiento, o la historia que tenías súper arraigada en tu mente de tantos años, estaba guardada en tu cuerpo, en tus células. Entonces era como si yo creo que a veces pasa, ¿no? Que ya no importa qué te digan, cómo te lo digan, tú ya en automático, ¿no? por Este, supuesto, porque ya es como tu cuerpo ya esa reacciona en adicción, automático, creo. esa adicción a las emociones, ¿no? Sí. Y entonces les digo que es transformador porque te das ese espacio para decir, claro, si yo cambio, si yo me ocupo de lo mío, que en realidad, Sofi, es de lo único que te puedes ocupar, porque yo no me podía meter ni a su corazón, ni a su cabeza, ni a ningún lugar para decirle, cambia y te logro controlar para que cambies. No puedes hacer Oye, eso. Ale, a mí me encantaría, digo, ya te expusiste tú. Entonces, no lo Ahorita te tenía voy a decir, pensado, pero vamos a platicar un poquito de lo que yo viví en mi ejercicio que hice contigo. O sea, a ver, contextualizar un ok, poquito de lo que pasaba, como para también que la gente tenga otro ejemplo, ¿no? por supuesto. Y que lo terminé cambiando y fue así de, oh mi Dios. Estuvo Bueno, buenísimo. Para lo ver las que transformaciones. sí, les voy a contextualizar un poquito de lo que pasó, porque aparte, previo a la sesión de Ale, me dijo, piensa en algo y yo no, es que no tengo ningún tema, o sea, como que no se me venía a la mente algo, ¿no? Pues como la vida es bien sabia y te pone así como aquí está chiquitita lo que tienes que trabajar, justo un día antes se repite una escena que, claro, era evidente que yo tenía que trabajar. ¿Cuál era esa escena? La escena es, mi esposo, hay días que entra tarde a trabajar, es decir, Oye, no yo se con el tiene que esposo levantar. también. ¿Mande? Yo Sí, con el claro, con mi esposo. esposo. Pues es que nuestros esposos son nuestros mayores maestros, ¿no? Y entonces son nuestros espejos y por algo no estamos casados con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, el guapo con W no entra a trabajar todos los días temprano, ¿no? Porque la verdad es que yo sí tengo que admitir que me da, o sea, es como, qué delicia ese ratito en el que todos se van. O sea, el esposo, los hijos, y te quedas tú en tu casa chambeando, en mi caso que también trabajo, ¿no? En mi caso que también trabajo desde casa, es bien a gusto. Y no es porque te den lata, pero al final es bueno. Entonces, esos días que él entraba a trabajar tarde,
a ver, no había la necesidad de que estuviera arreglado y guapo y todo desde las, ¿no? Desde las 8 de la mañana, como normalmente los días que entraba temprano. Entonces yo resulta que se me despertaba un coraje, pero muy profundo, de verlo a las 9 de la mañana en pants, ¿no? Con gorra, ¿te acuerdas, Ale, que te Sí, platicaba? me Con acuerdo gorra, perfecto. Al lado de tu sentado, ventana ¿no? maravillosa. Aparte, le encanta irse a sentar a mi ventana favorita de la casa, o sea, donde tenemos una vista hermosa. Y entonces me causaba un conflicto. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en su computadora, trabajando, con su cafecito, ¿no? Con calma, porque a ver, ese día no se tenía que ir temprano. Sí, iba, dejaba a los niños temprano en la escuela, regresaba, pero yo sentía como no está haciendo nada. O sea, está ahí nomás sentado, ¿no? Y entonces me despertaba mucho coraje. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo barría, trapeaba, no sé qué, la lavadora, la secadora, iba a dar una sesión, regresaba y él seguía en la computadora en pants, ¿no? Con... Pero a ver, te estoy hablando que a lo mejor eran las 11 de la mañana. O sea, y él tenía que estar listo a las 2 de la tarde, ¿no? Y entonces le decía a Ale, no, es que me causa muchísimo coraje y conflicto esta situación. O sea, no sé por qué, pero me da, siento, y entonces ahí venía esta parte, ¿no? Al verlo así es, pues podrías estar haciendo algo más productivo, porque eso me hace ver como que es un flojo, ¿no? Como que está perdiendo el tiempo. Fíjense todo lo que yo me contaba, me platicaba, siendo que, a ver, no estaba echado en el sillón dormido, o sea, estaba Claro. sentado tomándose su café y en la computadora, pero todo eso venía a mi mente. ¿Por qué? Porque yo en mi mente era, por ejemplo, mi papá, pues siempre ha sido también muy chambeador, pero para mi papá su chamba era, se salía de la casa, ¿no? Por Su chamba supuesto. era, salte de la casa a trabajar y entonces después, entonces para mí el tenerlo ahí era como, no, este hombre no está haciendo nada, pues, o sea, no está trabajando, ponte a hacer algo, ¿no? Para pagar las cuentas, ¿no? Por casi, casi, ¿no? Entonces llegué con Ale y le dije, ya sé lo que quiero trabajar. Entonces Ale, platico un poquito cómo fue llegando rápidamente hasta rebotar en mí, así de, ¿no? Pues a ver, la verdad es que me acuerdo perfecto de tu sesión. No me acuerdo cuáles eran tus pensamientos o declaraciones, como dicen en QLT, pero fue muy bonito ver cómo esa parte en ti que querías cambiarlo a él, Ujú, tú te la estabas haciendo a ti misma, porque a ver, hay que platicar que la transformación directa hacia ti misma es la primera, pero hay otra que es transformarlo hacia el otro. Por ejemplo, no me acuerdo la de Sophie, la mía era Álvaro me grita, yo le grito a Álvaro. O lo puedes hacer yo le grito a los otros o yo le grito a la vida también. ujú. Correcto. O sea, es un daño de humildad. No me acuerdo tus pensamientos, Sophie, pero tú también lo acabaste viendo. Sí, o Y sea, al creo que final el la mente se resumen era, resiste. fíjate, era cuánta autoexigencia había en mí o hay en mí que no me doy permiso de disfrutar, por ejemplo, el a lo mejor a veces tomarme mi café tranquila. Sí, El claro. estar, ¿sabes? Y entonces fue reconocerle a él que me venía a mostrar algo que muy dentro de mí yo quería Por supuesto. y no me lo daba. ¿Por qué? Porque había esta sensación de tengo que estar en chinga y tengo que estar haciendo esto, no sé qué. Y a partir de esa sesión me he dado de manera mucho más consciente estos espacios de dejar de sentir culpa por no estar haciendo o estar simplemente tomándome mi café haciendo algo ahí en la, ¿sabes? O sea, y entonces fue muy bonito. ¿Por qué? Porque me pude dar cuenta que era, él me representaba eso que muy dentro de mí yo quería, ¿no? Sí. Y que mi autoexigencia y mi perfeccionismo no me lo permitía. Y entonces venía esta parte de rechazo hacia él porque decía, ¿cómo es posible? Porque esta otra parte mía era, es que eso no es posible para ti, ¿no? Y entonces fue muy Con todos los otros bonito pensamientos, ¿no? y me encanta aparte como el final, Ale, cuando haces esta, ¿cómo se llama? Declaración o como, ¿cómo se llama? Como cuando haces como esta cartita última, ¿cómo se llama? Sí, a ver, falta Ah, transformación, ¿eh? a ver, Pero bueno, sigue adelante, pues, y sí, ahorita. ahorita Ujú, platico de esa. Es que la última es muy, bueno, a ver, en esta, fíjate, algo muy interesante es que la mente se cierra con lo que sí ves un hecho. Entonces, fíjate, en mí era, yo le grito a él.
Y entonces para mí fue muy difícil, por eso traigo este ejemplo, porque yo ahí, de verdad, me clavé muchísimo en no, y no lo podía ver, porque yo no le grito, ¿no? Yo de verdad no le gritaba. Entonces me costó mucho, pero cuando fui profundizando, claro, claro que siempre va a haber ejemplos, Sofía. ¿Cómo le estaba yo gritando a él con mi diálogo interno? Ujú, Imagínate todo lo que no le decía en gritos cuando él estaba haciendo eso. Para empezar era ujú. cambia, o sea, era completamente, eres un patán. O sea, de verdad, o sea, para mí era como, no, eres un agresivo. O sea, imagínate. Sí. No lo estaba diciendo verbalmente, pero a ver, si todo es energía, ¿ustedes creen que eso no se transmitía? Le estaba gritando con toda Ujú, la energía que había en mi cuerpo. Entonces, ujú, por supuesto que es un camino en el que tienes que darte el espacio, primero para sentir la emoción. En todas estas cosas siempre los ujú, pensamientos traen emociones y yo reprimía en ese caso mi emoción de enojo para que mis hijas lo vieran, porque aparte era una conducta muy aprendida desde chiquita de mí. Entonces, imagínate que grita el pensamiento y grita la emoción, pues ahí pueden entender electromagnética cómo ujú, esa onda, por supuesto que estaba gritando, ¿no? Y es una parte en la que para mí ha sido este proceso asombroso, Sofi, porque te das cuenta que aunque la mente pelee, y hay una frase súper buena que te dicen, prefiero tener la razón a tener paz. Y a mí eso se me hace súper fuerte, prefiero tener la razón a tener paz. Ahí te quedas como con un cubetazo de agua fría, es la verdad. Y cuando ya logras ver un ejemplo, la transformación opuesta, y yo me acuerdo que en tus sesiones era muy linda, es completamente el yin y el yang, ¿no? Te das, él no me grita. Y aquí también la mente, o sea, se cierra muchísimo, ¿no? Sobre todo con los hechos. Pero es ver en qué momentos de verdad él no está gritando. Entonces, es un proceso lindísimo y a ver, son fuertes, ¿no? En tema de violaciones, por ejemplo. O sea, él, sí. imagínate que sea, él abusó de mí y la transformación opuesta es, él no abusó de mí. Ahí la mente se cerraría, pero para que vean la profundidad del trabajo de exploración, porque en qué áreas de tu vida no abusó, ¿no? Y le estoy poniendo un caso así súper Sí, no, denso, eso ya es pero un, para que vean ajá. que hasta en un caso así de fuerte, porque esto Ay, se debe da ser hasta en durísimo cárceles, acompañar un proceso así a través de QLT. O sea, durísimo. O sea, a mí hace poco me tocó una clienta con temas así, Wow. pero es muy bonito ver cuando entra la luz. O sea, ver en esos momentos dónde no estaba gritando o dónde no abusó de ti. Entonces, la verdad es que siempre hay ejemplos. Pues a ver, no violó esto. Y es que es muy interesante ver cómo el pensamiento te lleva a otras conclusiones. Entonces ya no valgo, porque ponemos nuestro valor en juego, Sofi. Siempre ponemos nuestro valor en juego. Y ese lo tenemos garantizado solo porque existimos. Ese valor siempre lo tenemos, pero creemos que está afuera, que alguien más nos tiene que dar eso. Y entonces la verdad es que en el método de The Work no hacen esto, no estoy segura que hagan esto, pero el cierre acaba siendo lindo porque se hace una carta. ¿Cómo se Entonces, llama esa carta? carta de enmienda, le Ah, decimos en enmienda, sí. exacto. Y es lindo porque, a ver, haces esta cartita en la que tu criminal, Ujú. acabas diciendo, te admiro por, te Ahí está agradezco hermoso. por, lo siento mucho por y te amo por. Y Sí. haces una transformación directa cuando cierras la sesión en la que te lees la carta a ti mismo. Y es algo de verdad completamente transformador. O sea, de la sesión, creo que para mí ese momento es un apapacho al corazón. O sea, y hay Y momentos en los me que encantaría, lloras Ale, y todo. encontré, porque justo no me acordaba cómo se llamaba, pero encontré mi carta de enmienda. ¿La puedo compartir? O Oh, sea, por supuesto, por supuesto. A ver, esta como carta se la para, escribió el guapo ajá, después de toda su sesión, ajá, de era quererlo como mi ayudar. carta de enmienda, ¿no? De todo lo que había pasado y cómo se transformó. Y entonces decía, guapo, te admiro por tu paz interior, por tu persistencia y tu gran corazón. Te agradezco por todo lo que me has dado, por seguirme eligiendo cada día y por tu amor.
lo siento mucho por las veces que he sido muy dura contigo, por no escuchar tus propias necesidades y por querer cambiarte. Te amo por lo que eres, por todo lo que me enseñas y por compartir tu vida conmigo. Te amo, Sofía. Y entonces tú te la leías a ti misma. Y luego A a ti ti te misma, ayudaba. eso está, ay no, eso está hermoso. Me acuerdo que yo, No, me salían las lágrimas. Sí. y es muy bonito cuando encuentras ejemplos. Aquí la clave es encontrar de esa misma carta ejemplos súper concretos y súper específicos, porque cuando lo haces de esta manera, te das cuenta que te cae profundísimo. Entonces es un proceso en el que el cierre sí es apapachador después de todo lo que haces de cuestionar la mente. Porque sudas frío, sí sudas poquito frío durante No, la no, no, sesión. un poquito, muchísimo. Imagínate que yo llevo un año haciendo esto en mí misma, no en prácticas de los demás. Tienes que hacerlo para ti. Pero ha sido mi mejor tanatóloga, ha sido mi Ujú. mejor compañera, porque he podido ver, Sofía, en este último año, que no soy mis pensamientos, Sí, que tampoco soy qué mis bonito. emociones y que está en mí el poder transformar a través del cuestionamiento Ujú. todo lo que está sucediendo en mi cabeza, porque realmente hay un cambio muy grande cuando lo haces. La vida pesa menos. Sí, Entonces, muy bonito. sí. Para ir Para cerrando, ir cerrando, sí. yo te quiero preguntar, Sofía, no teníamos esto pensado, pero ¿tienes alguna otra herramienta que pudiera acolchonar y Ujú. apapachar como con los ángeles este proceso de indagación? O sea, que me digas, a ver, este ángel o este arcángel es buenísimo para justo estos procesos de exploración profunda, de cortar patrones y conductas, de fomentar la humildad en ti, de ver la belleza en la vida, porque la vida siempre es gentil. Pues hay varios, obviamente, ¿no? A lo mejor yo te diría el primero, pues Arcángel Miguel, que ya sabemos que además de ser protector y todo, nos ayuda a cortar o a liberarnos de esos pensamientos, de esas conductas, ¿no? De estas cosas que de pronto pueden estar obstaculizando nuestro proceso. Entonces podría ser Arcángel Miguel, podría ser Arcángel Chamuel también, si lo que sientes es que falta este amor hacia ti mismo y hacia el otro, o llenar de amor el espacio, o llenar de amor la relación, o poder ver con ojos de más amor o compasión a esa otra persona y a ti mismo o a ti misma. Y Arcángel Jofiel es justamente este que te conecta o te enseña a ver la belleza en el otro, a ver la belleza de los entornos, o sea, te conecta completamente con todo lo que tiene que ver con el embellecimiento, no solo de ti, sino del otro. O sea, si hay una persona que te está costando mucho trabajo, por ejemplo, verle lo bonito, literal, o sea, Arcángel Jofiel te enseña como que todos tenemos esta lucecita, ¿no? Esta parte linda, y que, pues, que a través de sus ojos, a través de su energía, podemos llegar a conectar con eso. Entonces, podría ser un combo tal cual de los tres, ¿no? En donde Arcángel Miguel te da la fortaleza, la valentía de hacer ese trabajo interno, de liberar lo que ya no necesitas y dejarlo de estar cargando. Arcángel Chamuel llena ese proceso de amor, te llena ¿no? de esa energía, de esa compasión hacia ti mismo, hacia tu proceso y hacia aceptar que eres humano y como humano está en el proceso de equivocarte y no tenerlo todo resuelto y seguir aprendiendo, ¿no? Y Arcángel Jofiel enseñarte que aún dentro de situaciones complejas de obscuridad, siempre hay la posibilidad de encontrar algo bello ahí, en ese aprendizaje, en ese proceso. Entonces, yo diría que ese sería como un buen combo. Me encantó, me encantó. Yo lo hago en mis procesos porque a veces sientes que es demasiado. Entonces, esta es una manera muy bonita de acolcharlo. Y bueno, a ver, yo podría hablar de esto 17 horas, yo No, creo, Ale, pero no, no, no. para ir cerrando, a ver, un recap para que se queden un poquito grabadas estas preguntas es que recuerden que cada pensamiento que llega a ustedes, si lo cachan, lo pueden cuestionar. ¿Cómo? Repite las 4 preguntas, Cuatro así. preguntas. ¿Es verdad este pensamiento? ¿Es absolutamente verdad? ¿Lo puedo asegurar al 100% este pensamiento? ¿Cómo reacciono cuando lo creo verdad? Y aquí se pueden ir súper profundo como lo platicamos. Y cuarto, ¿quién sería yo
si no pudiera pensar este pensamiento? Esas son las 4 con las que pueden indagar absolutamente todo lo que les llegue. Y para transformar, agarran su pensamiento y lo transforman hacia ustedes mismos primero. No hay nadie en el mundo más que ustedes con ustedes mismos. Lo transforman hacia el otro y al final lo hacen hacia el opuesto, completamente, blanco y negro. Y bueno, ese es el resumen. Pueden ir tan profundo, le pueden dedicar el tiempo que O quieran, o quien puede hacer quiera entrar express como yo. en este proceso, que te busque, Ale, para una sesión. La verdad es que yo sí las súper Sí, recomiendo. Son sesiones muy lindas y aparte Ale tiene una manera muy amorosa y muy sabia, diría yo, de acompañarlos en ese proceso. O sea, sí, yo creo que tienes como esa sensibilidad para irlos acompañando. me encanta, Sofi, me encanta porque lo viví y vi la transformación en mí. Y sobre todo me encanta para que ustedes se acuerden que el sufrimiento viene de los pensamientos, Sí. no del mundo externo, no de los hechos, no de lo que sucede afuera. Viene de algo que se creó en nuestro pensamiento. Y si eso se puede, o sea, que recuerden esta parte de que ustedes mismos son capaces de elegir transformar ese pensamiento. Entonces, la magia sucede porque la vida se vuelve otra vez un regalo y entonces regresa tu equilibrio, regresa tu paz, regresa tu poder, ti misma, en donde Sí. de verdad te sientes completamente otro ser humano. Ah, Yale, pues de veras que gracias por haber compartido este tema que tanto te apasiona, del que tanto has aprendido, del que también estás ayudando ya también a muchas personas a través de esta maravillosa herramienta. Y pues recordarles, ¿no? A todos que al final las preguntas que te haces van a crear tu realidad. ¿Por qué? Porque te van a llevar a pensamientos, ¿no? Que te van a o destruir o construir. Entonces, es como es regresar siempre a ese poder que tienen las preguntas en nuestra vida, las preguntas correctas en nuestra vida. Sí, aquí suéltate otro bombazo así, ¿no? O sea, vas a elegir cuestionar el pensamiento y si no, también se vale, ¿no? Pero que sepas que tienes la elección. Cuando lo cachas, sostente ahí. Sí. Y para que veas Ah, que Yale, pues gracias de verdad. comparte este episodio Por... con toda esta información valiosísima, que de verdad una sola pregunta puede cambiarle la vida a tu mejor amiga, a tu hermana, a cualquiera que esté en tu entorno. De verdad, este es otro episodio que no hay justificación, que no se pueda compartir. Suscríbanse, ya lo estamos haciendo en YouTube para transmitir de alguna manera también toda esta pasión, esta energía. Y que nos Comparte. encuentran como, acuérdense, @ aquí entre luz, todo pegadito, así lo escriben y así lo van a poder encontrar en YouTube y en Spotify. Bueno, pues ya aquí ya nos conocen, ya saben dónde encontrarnos, pero acuérdense, campanita, suscríbanse. Todo. Ojo, no es lo mismo campanita que suscribirse. Campanita es como para que te recuerde o te notifique cuando hay un nuevo episodio. Y suscribirse es ser miembro. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a poder llegar a más personas. Entonces, ayúdenos a compartirlo Por favor, sí. y pues, Ale, gracias nuevamente, gracias a ti que nos Gracias escuchas a y ti por esténse atentos. compartirte. Gracias por compartir. A las dos, gracias por compartirnos con Sí. nuestro propio ejemplo y nuestra propia luz todo lo que hemos vivido para que eso llegue a miles de personas y de verdad que sí contamos con ustedes que nos escuchen. Gracias, Ale, te abrazo, te quiero y Yo te abrazo a los ti. abrazo también a todos.